Muy buenas noches, doctor. En esta semana 18 trataremos el caso 3 sobre las protestas y manifestaciones en el Perú. Rápidamente haremos una breve reseña de la organización. En los últimos años, las protestas y manifestaciones en el Perú han reflejado un profundo descontento de la población frente a problemas económicos, sociales y la calidad de la democracia. La destitución del presidente Pedro Castillo y su intento de disolver el Congreso en diciembre del año 2022 ha desencadenado una crisis política con disturbios en todo el país. De resumen del contenido, se enfoca en las protestas y manifestaciones en Perú, especialmente resaltando la crisis política de diciembre de 2022, desencadenada por la destitución del presidente Pedro Castillo y sus intentos de disolver el Congreso. Estos eventos revelaron una profunda insatisfacción y desconfianza ciudadana hacia las instituciones gubernamentales, siendo la región sur del país la más perjudicada. Del contexto de la organización. En medio de las persistentes protestas y manifestaciones en el Perú, marcadas por enfrentamientos violentos con la policía y un saldo trágico de más de 50 personas fallecidas, la crisis ha pasado de las regiones provinciales a la capital Lima, organizadas en conflictos relacionados con la marginación política y económica de habitantes provenientes de la sierra. Las protestas reflejan una profunda frustración de la democracia peruana. Los manifestantes critican la creciente brecha entre ricos y pobres, así como entre la capital y las zonas rurales, argumentando que la democracia ha beneficiado a una pequeña élite mientras deja rezagada a la mayoría. Del análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX, se puede ver que en el Perú abarca desde el surgimiento de un neomeodievalismo filosófico hasta el siglo XX, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Perú experimentó la influencia de la escolástica medieval a través de misioneros y académicos, dando lugar a un neoverbalismo filosófico que buscaba reconstruir las doctrinas filosóficas de esa época. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió un anti-medievalismo peruano, rechazando las doctrinas escolásticas a favor de las ideas modernas, ex exacerbando por las reformas barbónicas. A lo largo del siglo XX, la filosofía del derecho en Perú mantuvo el enfoque jus filosófico y naturalista, y se vio influenciada por el positivismo jurídico. Destacadas figuras como Villarán y León Barandarian representaron cambios en las perspectivas desde el naturalismo hacia el positivismo. Otros filósofos como Augusto Salazar Bondy propusieron una filosofía nacional que rompería con el eurocentrismo, marcando el inicio de la filosofía universitaria nacional en la década de los 60. La evolución de la filosofía del derecho peruano refleja tensiones entre tradiciones medievales y corrientes modernas, así como la búsqueda de una identidad filosófica autónoma. Del positivismo en el Perú. Durante la República Aristocrática del Perú, también conocida como el Segundo Civilismo, que abarca finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el positivismo experimentó un desarrollo excepcional bajo el mandato de Nicolás de Piérola. Se permitió ciertas libertades para la introducción de nuevas ideas como parte del proceso de modernización en el país. El positivismo encontró un terreno propicio en ese periodo, respaldado por la oligarquía conformada por hacendados, comerciantes, mineros, banqueros, con estrechos lazos con el imperialismo inglés. Aunque el positivismo no había logrado una aceptación significativa antes de la Guerra del Pacífico, durante la posguerra, especialmente en el conflicto de Chile, ganó un fuerte respaldo entre los intelectuales. Del análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. Miro Quesada se destaca como un prominente exponente de la filosofía del derecho penal.
siendo notorio por su rol tanto como filósofo teórico y práctico como ideólogo de un partido político. Una circunstancia inusual en el contexto local, su análisis de la norma jurídica diverge de opiniones previas al sostener que esta no es una proposición, sino una prescripción. Su obra analizada abarca 7 ensayos sobre filosofía y derecho, organizaciones en 3 secciones: axiología jurídica, epistemología jurídica y lógica jurídica. A través de esto destaca la importancia de fundamentar las normas, especialmente los derechos humanos, en su enfoque de la lógica jurídica. Miro Quesada la considera una lógica mixta o híbrida, compuesta tanto por la lógica formal ordinaria como la lógica deóntica en el contexto de la inferencia lógica jurídica. Señala que la lógica jurídica debe ser vista como una teoría de la deducción jurídica, refiriéndose de los planteamientos clásicos. Explora también el concepto del derecho justo y aborda la interpretación jurídica en las obras destacadas el principio de simetría como una condición esencial. Además, presenta lógica jurídica como una forma lógica aplicada fundamentada en el paralelismo normativo proposicional. Del análisis de la realidad peruana y aplicación en la teoría del derecho justo de Miro Quesada, en el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada, se destaca la existencia de un régimen poliárquico en Perú, enfocándose en la baja calidad de la democracia como la clave de los problemas, especialmente las persistentes protestas y manifestaciones. La desigualdad social se presenta como la raíz de estos desafíos, vinculada al mal funcionamiento del sistema democrático que resulta en oportunidades desiguales, marginación y exclusión. La situación actual, marcada por la destitución del presidente Pedro Castillo y disturbios, refleja una crisis política y democrática. Se subraya la importancia que aborda la desigualdad funcional, donde aquellos excluidos de la participación democrática tienen motivos legítimos para cuestionar el sistema. Se menciona la desilusión, especialmente entre los jóvenes, debido a la falta de reconocimiento de las muertes durante las protestas y el hecho excesivo de la fuerza. La reflexión se extiende en la idea de la democracia como un estilo de vida que implica respeto a la dignidad humana, libertad y derechos, destacando la necesidad de una democracia que busca consenso y garantice la participación ciudadana para lograr un equilibrio sociopolítico. De la aplicación de la teoría del derecho justo de Quesada, durante la aplicación de la teoría del derecho justo en Quesada, se revela como una herramienta significativa para analizar las complejidades jurídicas y éticas presentes en las protestas en el Perú. Pero Quesada, en su obra Ensayo de una fundamentación racional de la ética, propone un enfoque que va más allá de la formalidad del derecho, incorporándose aspectos éticos y de justicias cruciales durante los momentos de agitación social. Se puede evaluar los principios de simetría propuestos por Miguel Quesada para determinar la equidad de las demandas y acciones durante las protestas, así como aplicar las condiciones de fundamentación para analizar si las decisiones gubernamentales cumplen con dichos principios y evitan la arbitrariedad. Perspectiva hermenéutica de Miro Quesada expuesta en Ratio Interpretando, ensayo de hermenéutica jurídica, puede utilizarse para abordar conflictos normativos y contradicciones legales durante las protestas. Además, su teoría ofrece un marco ético sólido que puede construir a la comprensión y resolución de conflictos jurídicos en el contexto social complejo de las protestas, siendo aplicable con expertos en ética, derecho y organizaciones de derechos humanos. En requisitos 1.4, de frente a las conclusiones, en sus conclusiones y propuestas de mejora para el derecho peruano, el estudiante destaca la corriente filosófica de Manuel Atienza. Subraya la ubicuidad del derecho en la vida cotidiana, señalando que éste convierte en jurídico todo lo que se interesa. Atienza aboga por la introducción del objetivismo moral mínimo como contribución para mejorar el derecho peruano. Este objetivismo implica que los juicios morales pueden fundamentarse objetivamente mediante criterios racionales que permitan determinar su corrección o incorrección, y defiende esta posición frente al positivismo, que separa conceptualmente el derecho y la moral. Atienza sostiene que cargar el concepto de derecho
con elementos morales es esencial, vinculando la esencia jurídica con la justicia objetivamente correcta, no contingente. Esta propuesta busca aclarar y fortalecer la relación entre el derecho y la justicia del contexto jurídico peruano. Como recomendaciones, se puede detallar para abordar las protestas de las manifestaciones en el Perú. Se, se centra en diversos aspectos claves. Se sugiere establecer mesas de diálogos continuos con representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y actores políticos, tomando ejemplos exitosos en otros países. La participación ciudadana activa se promueve a través de los mecanismos innovadores como plataformas en línea y asambleas locales. Se destaca la importancia de fortalecer la transparencia gubernamentales y la rendición de cuentas mediante leyes y regulaciones adecuadas, así como la implementación de plataformas digitales. Además, se propone evaluar y si es necesario, reformar políticas económicas para abordar desigualdades estructurales, así como fortalecer la educación cívica y ética, la realización de investigación independiente sobre violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones y la descentralización del poder para promover el desarrollo regional. También se consideran aspectos fundamentales. Finalmente, se sugiere buscar el compromiso internacional y la mediación de organizaciones internacionales para facilitar soluciones imparciales. Muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias por su atención.